¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa que semana a semana, ya por más de 4 años, la acompaña para poder entregarle datos, información, análisis, elementos para que usted en su familia, en su círculo cercano, pueda conversar. Porque recuerde, la democracia se construye dialogando. Y ese diálogo tiene que hacerlo con información, con las opiniones para que usted pueda efectivamente tener su propia perspectiva, pero con argumento, con respeto hacia el otro, porque la democracia así se construye. En esta oportunidad tenemos una gran invitada que ha estado ya con nosotros anteriormente, que es la diputada Maya Fernández del Partido Socialista. Maya, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual, un gusto, ¿eh? Muy buenas tardes, así Bueno, que aquí, gusto saludarlos y saludarlas. sí, Un no, porque agrado también, tenerla en el programa, diputada. porque además nos acompaña, como siempre, Bernarda Pérez, ahí también nos acompaña acá Mario Stay, quienes son nuestros panelistas estables y con quienes le vamos a dar curso justamente a esta conversación. Maya, ¿qué se siente después de haber aprobado una acusación constitucional contra el presidente de la República? Y de ahí le dejo la palabra tanto a Bernarda como a Mario. No, bueno, yo creo que nadie espera tener una acusación contra un presidente o presidente de la República, no es algo que uno quisiera. Yo creo que los hechos que hemos conocido llevaron a esto. Recuerden que en este periodo es bien histórico respecto a las acusaciones. Yo creo que en este periodo es la segunda acusación presidencial contra el presidente Piñera. A mi modo de ver, ojo, yo quiero decir que para mí era más importante la primera, esta también, pero la primera tenía que ver con los derechos humanos, que es algo en el cual siempre tenemos que defender hasta el final. Entonces, uno no esperaría llegar a esto, pero desgraciadamente los hechos que hemos conocido llevaron obviamente a presentar esta acusación contra el presidente Piñera. Sí, Bernarda, Mario. Sí, yo justamente te quería preguntar, diputada, eso, es como, ¿qué hizo la probabilidad? Porque aquí tuvimos percibimos una unidad de la oposición, una unidad con un propósito, y además todo el mundo estaba mirando el canal de la Cámara, como hasta altas horas de la noche. Entonces, uno dice, si esta es la segunda acusación constitucional hacia el presidente actual, tuvo efecto en la que tiene relación con esta relación espuria con su especulación económica, ¿no? Haber usado su lugar de presidente para enriquecerse. Y no tuvo la misma adhesión con temáticas de derechos humanos, donde tenemos ciudadanas y ciudadanos con traumas oculares, ¿no? Con dos de ellos muy conocidos y que han perdido la totalidad de su visión, con una serie de elementos que tenemos informe nacional, internacional y de organizaciones de la sociedad civil que así lo demuestran. ¿Cuál es el análisis que usted hace desde el espacio como diputada? ¿Por qué tuvimos esa adhesión, hubo esa adhesión ahora y no tuvo la misma adhesión la vez pasada? ¿Qué cambió? ¿Qué hubo acá? Mira, hay que hacer un análisis más profundo, ¿no? Primero decir, más que a alta hora de la noche fue hasta el otro día, lo terminamos a las 8 de la Sí, mañana, fue maratónico, me quedé partimos a acá, las 10 de la mañana y terminamos a las 8 de la mañana al día cierto. siguiente en un continuo. Permítame que diga esto, pero yo creo que hacía años, yo ya no soy tan joven, que no trasnochaba, que no dejaba de dormir por más de 28 horas. Yo creo que ni joven hizo una cosa así, ¿no? Fue bien maratónico porque además teníamos sesión a las 10 de la mañana. Entonces, entre las 8 y las 10, literalmente No, alcanzamos todos una ducha y a partir a la sesión siguiente, que además se votaba el estado de excepción, exacto. renovar. Entonces, era un proyecto también importante. Bueno, yo creo que hay que hacer un análisis y yo creo que tiene que ver cuando se presenta, es decir, no es común y está claro que uno no debería estar presentando permanentemente acusaciones contra un presidente y una presidenta de la República. Yo creo que lo que ocurre en la primera acusación, que para mí son los hechos más graves, es decir, a mí obviamente lo que ocurre con la pérdida ocular, los traumas oculares que hemos conocido y otros antecedentes más respecto a derechos humanos, a mí me hizo obviamente aprobar esa acusación. Creo que han sido hechos muy graves, pero yo creo que en ese momento primó en algún sector de la oposición es la gobernabilidad, ¿no? ¿Cómo vamos a destituir un presidente de la República en democracia? Algo que yo creo que es bien fuerte en nuestro país, el valor de la democracia. Y yo creo que lo que ocurre ahora es que esto rebalsa el vaso, por decir de alguna forma. Yo creo que lo que ocurre ahora es que hay una sumatoria de más antecedentes que terminan siendo los Pandora Papers, es decir, y todo lo que se conoce a propósito de todo el negocio que está en relación a Dominga, lo que se conoció del contrato. Entonces,
yo creo que finalmente algunos diputados que votaron en contra la anterior vez y ahora votaron a favor, y no solo porque van a la reelección, hay diputados que votaron en contra en la primera y votaron en la segunda y no van a la reelección, ojo. Entonces, porque se trata de decir que es un tema electoral, que lo que pasa es que los diputados y diputadas ahora están en campaña, pero varios me di cuenta de los que en un momento, en una primera acusación, votaron que no, en contra, ahora la votaron a favor y no van a la reelección. Entonces, yo creo que lo que imagino, yo creo que es un análisis que va a ser posterior y unas conversaciones posteriores, que lo que lleva es la sumatoria de antecedentes. Obviamente, la acusación uno se tiene que pensar solo en este tema en el cual se está acusando al presidente, pero es imposible no ver toda la trayectoria. Al final, yo creo que eso pesa de todas maneras. Sí, no, definitivamente. Mario, ahí sí. Se mutea solo el sistema, porque se va cayendo, la conexión no está muy buena que digamos por acá. Diputada, mejor no han pagado BTR. No, digamos, Mario, déjame explicarle a Maya que le hacemos broma a Mario porque él está en la moneda. Entonces no sabemos si la conexión está mala porque digamos, está aislado ahí o simplemente porque digamos, hay un problema digamos, de mala energía ahí alrededor. Estás en la moneda. Hay mucho viento, los naranjos se mueven mucho atrás tuyo. Justamente los que están de atrás, justamente son reales, sí, estos son verdaderos, no como otros en años anteriores. Diputada, bueno, lo que le consultaba justamente, se habla justamente de esta unidad de la oposición en este aspecto, en lo que se refiere a la acusación constitucional en sí en contra del presidente Piñera, pero ¿cómo manejar esta unidad para las otras votaciones que también en este momento en el Congreso? Justamente lo que fue el tema del cuarto retiro, aunque va más allá de lo que es la Cámara de Diputados, pero como oposición en sí, y lo que es el tema de la extensión del estado de excepción constitucional en el sur. Aspectos contra los cuales un núcleo bastante importante de la oposición se había declarado en contra, pero finalmente terminaron pasando de una u otra forma a favor de lo que pretendía el gobierno. ¿Cómo analizar eso en un contexto más amplio, todavía más allá de lo que es la constitución constitucional en sí contra el presidente? Si te entendí bien, porque se escuchaba más o menos cuál es, a propósito de las votaciones, las diferentes posiciones. Si no me equivoco, eso me preguntaste, ¿no? ¿Cómo se analiza eso? Claro, sí. ¿Cómo analizarlo en un contexto más amplio? Porque obviamente había núcleos bastante importantes de la oposición a favor de la acusación constitucional, a favor de implementar el cuarto retiro y en contra del estado de excepción. Pero justamente en estos dos últimos aspectos primó de una u otra forma la división del gobierno. ¿Cómo ver el análisis de la oposición en un contexto más amplio justamente de estas oposiciones, de estas situaciones? Mira, yo siempre he creído que en el Congreso no existe una oposición. Y creo que, no sé si en algún momento se los planteó usted en el programa anterior. Yo creo que no existe una oposición. Obviamente existe un bloque opositor al gobierno, pero no siempre hemos pensado lo mismo ni tenemos una visión común en todos los temas. Y existe diferencia, es cuestión ver sobre todo las votaciones de los primeros 3 años del gobierno de Piñera, donde ahí tuvimos diferencia, incluso bastante más diferencia con la democracia cristiana respecto a las votaciones. Entonces yo planteé hace tiempo que no sé si somos una oposición. Ahora, lo que se busca obviamente es tener unidad en la mayor cantidad de temas, y eso ocurre en la acusación constitucional. Yo te diría que en la Cámara ocurre respecto al cuarto retiro, que no solo ya es de la oposición, hay votos también de diputados, yo creo que eso escapa a oposición o gobierno, porque hay votos que tienen que ver con más allá de la oposición, y claro, en el Senado no están los votos, por el voto puntual, entiendo, de la senadora Carolina Goich, que ya ha dicho lo que ha planteado, y en el caso de estado de excepción, claro, ahí hay una diferencia de mirada, absolutamente. Y de hecho no somos nosotros solamente, sino Huenchumilla hace una visión muy crítica hoy en el diario respecto a lo que ocurre de la votación de sus camaradas, y también tiene que ver obviamente con diputados de la zona, diputados de la zona, y cómo están viviendo ellos todo el proceso. Nosotros, en el caso del PS, la bancada votó en contra. Es decir, ahí no tuvimos diferencia entre diputados y senadores, yo creo que más bien se dio, y me imagino por eso lo que plantea Huenchumilla se da en la DC, esa diferencia. No, sin lugar a dudas.
Entonces, Maya, ¿cómo se está mirando un escenario si el presidente es destituido o no destituido el próximo martes? Digamos, la práctica es lo que... digamos, ¿tú consideras que hay un vacío de político de poder? ¿Consideras de que se va a generar una situación de conflicto institucional o incluso social? Yo creo que no va a haber tanto. Yo siempre creo que no es bueno llegar a esto. Y eso tiene ¿Ya? que yo creo que las presidencias de la República, por lo tanto, tienen que medir mucho las acciones que realizan. Es decir, obviamente, si tenemos un presidente o presidenta que es empresario, nadie puede prohibirle ser candidato o candidata, pero claramente lo que no puede ocurrir es que empiece a aparecer esto, es decir, apareció mundialmente en todas las portadas. Esto de los Pandora Papers sí afectó a la imagen país, porque ahí era un listado de un negocio en las vírgenes, y yo recuerdo, a propósito, que es algo que planteé, y que en el discurso que finalmente no lo hice porque finalmente no entramos a la cuestión previa, sino que fuimos al fondo. Entonces, y era que el propio Piñera, además, en Ecuador había dado una opinión bien nefasta respecto a los paraísos fiscales. Entonces, como que hay una contradicción entre lo que uno dice y ocurre. Entonces, yo creo que eso, creo que hay quien presida la República, la imagen de la República no se puede ver afectada. Sea quien sea el presidente de la República o presidente de la República. Entonces yo creo que eso es un tema fundamental. Nosotros estamos a puerta de la elección, este gobierno ya está terminando, esa es la verdad. Es lo que estamos en la fase de lo que siempre en Chile se conocía como el pato cojo, creo que Sí. cuando estamos a puerta y están todos más preocupados y preocupados de quién será el futuro presidente de la República, la presidencia de la República, y yo creo que ese es el enfoque que tiene si el gobierno va de salida. Y obviamente siempre, y ahí esta cosa y hay que tener cuidado con los mensajes, porque siempre se nos asusta con la gobernabilidad, ¿no? Con que el país va a entrar en un caos, la gobernabilidad. Y no creo que nadie quiera que el país le vaya bien. Eso es imposible. Nosotros queremos este país, queremos que nos vaya bien a todos, que la gente esté bien. Yo creo que es impensable pensar en que las personas no estén bien, todo lo contrario. Entonces, obviamente uno no hubiera querido llegar a esto, pero es la conducta del presidente. El presidente fue el que debió haber pensado antes cómo afectar la imagen país respecto a todo esto, y se debió haber abstenido de cualquier tipo de negocio respecto, mientras fuera presidente. Yo creo que el error no es nuestro, sino más bien del presidente. ¿Bernarda? Sí, en el mismo plano de la gobernabilidad, diputada, que justamente no solo se lleva en el plano, en este caso, de una acusación constitucional, sino también de la proyección que podríamos tener como país en el marco de quién gobierna este país, ¿no? También hay imágenes ahí que nos intentan llevar a ese escenario. Yo quiero preguntarle, porque usted es una figura pública, una gran diputada de la República, y además ha tomado una opción política en función de una candidatura presidencial. Entonces yo ahí quisiera preguntarle y aprovechar que tenemos esta posibilidad de visibilizarnos en muchos lugares del sur, sobre todo, Maya, ¿no? Es como, ¿por qué hoy día, ¿no? La candidatura de Gabriel Boric representaría los ideales socialistas en el marco, digamos, de que es su espacio de militancia y que por lo tanto entonces es hoy día digno de su, ¿cómo podríamos decir?, adhesión, ¿no? Entonces me gustaría un poco porque le contáramos a los auditorios respecto de esa opción que usted ha tomado, junto también a otras y otros de el Partido Socialista también, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con los momentos de cambio que estamos viviendo, y no solo la política, sino cómo Chile quiere cambiar y transformarse. Yo quiero decir que el momento político más importante es la redacción de la nueva Constitución. A mi modo de ver, yo creo que ese es el hito más importante que estamos viviendo en nuestra democracia. Y de hecho hay muchos intereses para que no funcionen. Y no dicho solamente por los constituyentes de izquierda, hay constituyentes que salieron con la derecha, que han planteado que existe un sector que quiere boicotear permanentemente. Si Bernardo Lamasza lo dijo en una entrevista hace un tiempo. El mismo Desbordes lo decía hace un tiempo, que había gente que estaba interesada en que todo fracasara. Entonces, estamos viviendo momentos de cambio. Y yo creo que en Chile nos cuesta, a veces le tenemos mucho miedo a los cambios no tienen que ser malos, tienen que ser buenos, es decir, tienen para mejorar. Y yo creo dos cosas. Primero, la gobernabilidad respecto a la edad, esta cosa de que eres joven. Exacto. Hoy en día en el mundo tenemos grandes lideresas y líderes
que son jóvenes, es decir, Nueva Zelanda. Yo creo que nadie podría decir que la primera ministra de Nueva Zelanda, que es muy joven, no tiene la capacidad para gobernar. Macron parte muy joven, por cierto, en Francia, por poner una serie de ejemplos, y así. Entonces, claro, yo creo que es un poco un eslogan de que si eres joven no eres capaz de gobernar, y yo creo que no hay nadie, ojo, que no quiera que le vaya bien a Chile y la gobernabilidad. Yo no imagino a alguien queriendo ser candidato o candidato presidencial que no quiera que le vaya bien al país. Parto de esa premisa. Entonces, y después están las ideas de fondo. Y yo creo que en este momento de transformación, yo milito en un partido de izquierda. Yo siempre digo que en algún momento empezamos a pasar a ser como centro-izquierda. Yo en un momento pensé, ¿en qué momento pasé a ser de centro-izquierda? ¿No? Más allá de que uno pueda tener acuerdos y armar coaliciones, yo creo que eso está bien. Pero uno tiene que defender en un momento de transformación las ideas de cambio que uno tiene. Y yo creo que lo que pasa siempre he creído que Gabriel Boric es un socialista, no se ha dado cuenta, pero es muy socialista en su forma de pensar, absolutamente, no sé si se ha dado cuenta. Y de hecho, le gusta estudiar mucho la historia del Partido Socialista. Entonces, yo creo que muchos de los aspectos que él toca respecto a sus planteamientos son las banderas que yo siempre he hecho que durante muchos años ha levantado el Partido Socialista, que ha luchado, entonces, hay mucho en común. Yo te lo digo, en el Congreso nosotros tenemos más votaciones en común con el Frente Amplio, incluso con el PC, con todo, que incluso que muchas veces con la DC. Entonces, yo creo que está bien llegar a acuerdo con otros partidos. Ojo, yo no me niego a eso. Yo creo que tampoco es decir, mire, no. Pero con quien tú construyes primero es con quien tienes ideas de fondo, con quien construyes programas. Y es por eso que yo creo que esa es mi opción en este momento. Yo dejé ser candidata, porque hubiera sido muy feo ser candidata tomando una opción distinta. Yo creo que eso sí sería, y por lo menos yo misma sacrifiqué mi propia reelección, pero creía que era el momento donde la gente también espera definiciones muy claras. A mí me carga esa gente que dice, mire, yo apoyo una candidata o candidato, pero en realidad no hago campaña por él, no pongo la foto, entonces estoy, pero no estoy. Yo creo que justamente esas cosas ya no tenemos que hacerlas más. Sí, no, totalmente de acuerdo. Mario. Sí, mira, diputada, justamente en esto de apoyar un candidato distinto a lo que es el partido, se habló mucho justamente al interior de la coalición que apoya a Yana Proboste esta fuga de votos. O sea, ¿cómo explicar de una forma cuando la dirección del partido apoya oficialmente a un candidato, a una candidata, en este caso a Yana Proboste, pero los militantes empiezan a apoyar a un candidato externo? Usted mismo justamente dice en todo caso un tema también ético de que no puede ir a la reelección por una alianza que apoya un candidato distinto al cual está apoyando. Pero ¿cómo se ve eso en la interna del Partido Socialista, que en su momento causó justamente bastante polémica, estas salidas para apoyar a otros candidatos fuera de lo que son los acuerdos que tienen las directivas? Yo creo que una de las cosas que tiene que ocurrir es que la directiva siempre tiene que estar conectada con las bases, que es lo que piensa. Y yo creo que a futuro en general, y no solo del Partido Socialista, y yo te voy a hablar del Partido Socialista porque a mí me carga hablar de otros partidos que no son el mío, habla del Partido Socialista, yo creo que tiene que haber una reconexión de la toma de decisiones, tiene que haber una mayor comunicación respecto a las bases, lo que piensa y quiere las bases. Y yo creo que lo que pasa es un poco, es decir, con muchos socialistas y socialistas que me han escrito que en realidad apoyan a la campaña de Gabriel, tiene que ver con eso, es decir, sienten lo mismo que uno, decir, mire, el mensaje que tiene Gabriel, el programa de Gabriel es un programa muy socialista. Es lo que llevan luchando años las y los socialistas. Entonces, cuando tú te empiezas a identificar con eso, claro, tú tienes dos opciones. A lo mejor quedarte callado y no hacer nada, y medio que decir que estás con otra candidatura, pero en el fondo no, porque lo que te empieza a representar está en otro lado. O en mi caso, que yo dije, mire, yo creo que uno tiene que transparentar las cosas y por tanto yo no voy a ser candidata porque eso sí sería una falta de respeto, pero esta es mi opción, esto es lo que yo estoy viendo. Aquí está ocurriendo el levantamiento de ideas que hemos tenido, que yo creo, al revés, mira, yo creo que es bueno para el Partido Socialista, te lo pongo al revés, que Gabriel recoja banderas del Partido Socialista, debe ser un orgullo para los socialistas, ¿no? Que ha hecho, después de tantos años de historia, de lucha de este partido. Entonces, eso es lo que ocurre, y ojo, muchos socialistas que han salido hace poco, salió una carta de muchos socialistas, esto no tiene que ver conmigo, ha sido una decisión propia de la militancia, porque si hay algo, es que nadie, en el Partido Socialista, nadie puede hablar por toda la militancia, en el sentido de que es una base muy comprometida con las ideas que obviamente hemos luchado durante años. Entonces, eso es lo que está ocurriendo.
Maya, ¿cómo, digamos, te quiero pedir, la verdad, una reflexión más personal, digamos, más que de partido. ¿Cómo ves tú el futuro de los partidos políticos? Porque yo creo que en esta elección, digamos, los partidos políticos van a entrar a un escrutinio mucho más potente de lo que les pasó en la elección de los convencionales. El Partido Socialista se ha hecho una autocrítica, están en una visión transformadora, están en una visión de poder mirar de otra manera su propuesta ideológica. ¿Hay algo de eso? ¿Ah? ¿Y qué vas a hacer tú después que termines tu periodo? Esa es la otra segunda pregunta. La segunda es más difícil de contestar, claro, pero yo creo que es bueno. Primero, por suerte, tenemos un límite a la reelección. O sea, nadie puede decir que va a estar eternamente siendo diputado o senador como antiguamente, o como todavía está ocurriendo ya en los últimos cargos, estuvieron tantos años, ya van a dejar de estar, pero yo creo que es bueno no apernarse, yo siempre lo he dicho. Y yo creo que, como cualquier ciudadana que en algún momento puede perder la pega o puede perder la elección, ojo, si nadie tiene garantizada ganar una elección en este minuto, está todo muy, muy líquido, como se dice, uno tiene que capaz de hacer otras cosas. Es decir, yo creo que eso es importante en política también. No lo he pensado mucho, para hacerte, yo creo Mm. que, además, no he tenido mucho tiempo, porque uno pensaría que iba a tener menos, por no ir a la reelección, iba a tener como menos intensidad de trabajo, y bueno, salí sorteada, hemos estado con la acusación. Y lo siguiente, yo creo que los partidos van a tener que reflexionar profundamente, obviamente, y eso en el partido yo creo que nos ha dado. Yo creo que en algún momento tenemos que tener un debate profundo de hacia dónde queremos ir, qué banderas de lucha, ya sean las que hemos tenido, obviamente, pero también estamos en un momento donde hay otros temas que tal vez hace 50 años no hacían sentido, pero que hoy sí, a propósito del cambio climático, a propósito del reemplazo, obviamente, de muchos trabajadores y trabajadoras respecto a la tecnología, por ejemplo, cómo vamos a abordar el tema de la fuerza laboral. Entonces, hay cierto, incluso el tema de seguridad, ojo, yo creo que nosotros en la izquierda y en alguna autocrítica siempre tendemos a no hablar o no abordar los temas de seguridad. Y yo creo que es algo que sí tenemos que hacer. Entonces, yo creo que el Partido Socialista y muchos partidos van a tener que reflexionar cuál va a ser su mirada respecto a los temas de ahora, que a lo mejor no son los mismos temas, algunos sí, pero otros se van sumando. ¿Cuál es la reflexión política? ¿Cuál es la posición política respecto a esos temas? Y yo creo que eso no lo hemos hecho. Y sobre todo una reconexión con la base al momento de tomar decisiones. Yo creo que eso va a ser fundamental. Yo siempre creo que estamos en un momento en que va a haber mucho cambio. Y hoy digo esto porque lo leí, es público, cuando veo la entrevista del senador Buenchumilla que dice, mire, hay una reflexión respecto a la democracia cristiana, yo creo que pasa en muchos partidos, ¿no? Es un momento donde yo creo que se va a reflexionar mucho hacia dónde van a ir, cuáles van a ser esas banderas, me gusta decir banderas, o ideas, donde van a avanzar o van a defender, ¿no? Yo creo que eso va a ser bien importante. Sí, sí. Nos quedan 5 minutos. Bernarda. Sí, yo creo que es tan importante lo que decía recién la diputada, porque también uno podría pensar, más allá, que este es un momento también político para pensar la política, ¿no? Parece que no solo pasa por la institucionalidad de los partidos, sí, las relaciones internas, sino también la política en sí misma. Una política que tiene que incorporar elementos que han sido hoy día luchas también, como tú dices, banderas, el feminismo, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo las mujeres hoy día, con la exigencia, digamos, de nuestras propias luchas, se está pidiendo un escenario bajo elementos conceptuales que vamos a poner como igualdad. Ahí hay un proceso constituyente en marcha, que está con una fuerte impronta, ¿no?, desde la mirada de las mujeres. Y en ese contexto, y el Partido Socialista además se define como un Partido Socialista feminista, ¿no? ¿Qué probabilidad hay en esta discusión que tú dices para adelante, aun cuando no se ha dado, de que efectivamente, bueno, parece que además hay un congreso a puertas, de que efectivamente estos temas sean parte de la mirada, del accionar propia de la política? Mira, dos cosas. Yo creo que en política, en este momento, no solo te sirve sacar diputados, senadores, alcaldes, el número, porque eso alguien podría decir, mira, me va bien porque tengo tantos diputados, senadores, senadoras, diputadas o alcaldes, sino más bien el contenido político también, ¿no? Porque eso te va a permitir tener una articulación mayor en la sociedad.
Y yo creo que eso se ha ido perdiendo absolutamente. Es decir, nosotros tenemos un partido que en la elección pasada, fíjate que en la elección pasada cuando nos fuimos con la democracia cristiana, porque acuérdate que la senadora Carolina Goich llevó candidatura propia, es cuando más diputadas y diputadas hemos tenido el Partido Socialista. 19. Exactamente. Entonces pero ¿para qué queremos 19 diputados y diputadas? ¿Cuáles van a ser las ideas que vamos a impulsar? Yo creo que eso a la gente le interesa mucho más. Lo segundo es que nosotros tenemos que reflexionar, y yo hablo del Partido Socialista, pero yo creo que esto pasa más allá del Partido Socialista, son partidos que no atraen a la militancia joven, a los jóvenes para que militen. Sí, algo está pasando respecto a cómo nos conectamos con los temas que preocupan a la juventud hoy, que los hacen acercarse a la política, porque los jóvenes han demostrado que no es que esa cosa que decimos siempre no están ni ahí, no es cierto. Ellos Están ahí. muy fuerte a la política desde distintas temáticas, donde indudablemente el tema medioambiental es un tema que les preocupa absolutamente, es decir, para ellos es fundamental. Es decir, el otro día yo hablaba con una estudiante joven, hija de una amiga, que me decía, ¿tú te das cuenta que mi generación no sabe si proyectarse 20 años más por el cambio climático? Y yo lo encontré muy duro, muy brutal. Entonces, creo que y por tanto para ellos es una preocupación muy, muy profunda. Después de eso, creo que los partidos tienen que reflexionar, y uno también se hace la autocrítica, ojo, porque no es fácil decir, no, ellos no, yo soy parte de un partido. Es ¿por qué los partidos no atraen a la juventud? Nos cuesta cada vez más, yo lo veo en los comunales, cada vez somos, es decir, cada vez más grandes y poca juventud, y eso tiene que ver con una reconexión con estas temáticas. Y lo que dice la verdad es cierto, si un partido como el nuestro, como el mío, que se declara feminista, no tiene que ser el eslogan, sino que tiene que tener prácticas feministas, es decir, su política, porque si no, la gente dice, no, ponen feminismo porque está de moda, pero finalmente no es un partido feminista. Entonces, hoy en día no hay que parecerlo, sino hay que serlo. Y yo creo que eso va a ser muy importante. Entonces, por eso yo creo que la reflexión profunda que debemos tener de hacer el Congreso, el partido, tiene que ir sobre el fondo, los temas, y hacia dónde queremos ir como partido. Yo creo que eso va a ser fundamental. Gracias, Maya. Bueno, perfecto. O sea, bueno, el tiempo se nos ha pasado volando. Maya, te queremos agradecer muchísimo, digamos, tu gentileza. Digamos, Oye, y la verdad, ¿puedo decir algo? Sí, por favor. No, a propósito de los naranjos, así que decir que nada, yo debo decir que esa noche Naranjo nos salvó porque nos convidó a mí, a Camila Vallejo, parte del queque que le regaló Giorgio Jackson, así que no fue muy, nos convidó, así que solidario, hasta el final nos dio queque, y así que nada, eso, porque yo creo que fue una noche intensa, creo que marcó un hito a propósito de la unidad. Yo creo que fue una esperanza a propósito de la unidad que yo espero de las fuerzas de opositoras, que yo espero que algún día lo logremos. Nos cuesta, también tengo que decirlo, pero creo que fue un gran hito. Así que quería decir eso. Y esperar lo que pasa en el Senado. Sé que es más difícil porque se requiere 2/3, pero incluso ya el senador Sandón dijo que podría llegar a aprobarla. Mira. Bueno, esperaremos el próximo martes. Digamos, gracias Maya nuevamente por la gentileza. Nosotros con Bernarda y con Mario nos vamos a una pequeña pausa para volver a nuestro programa, digamos, y te dejamos ya liberada y muy amable por tu gentileza para estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso después de esta breve pausa en las cartas sobre la mesa, un programa que la acompaña durante ya más de 4 años, imagínese usted, para poder entregarle datos, información, todo lo que normalmente semana a semana lo hacemos. Recuerde que nuestro programa se transmite por Mundo TV, por la señal de Cable Mundo, desde Valparaíso hasta Yanquihue, por Telecauquenes en Ñublevisión, también por nuestras diferentes plataformas, también por Radio Nunguén en Concepción y por supuesto por Twitter, Facebook y YouTube. En este segundo segmento nos dedicamos a análisis político. Hemos estado como tanto con Mario como con Bernarda conversando ya con la diputada Fernández. Muy interesante conversación, de hecho sea de paso. Pero vamos ahora a lo que nos ocupa. Hay 3 temas que yo creo que están en la mesa, ¿ya? Y se los dejo a usted para que lo podamos comentar o preguntarnos entre nosotros. Está, por supuesto, la acusación constitucional contra el presidente Piñera, que fue aprobada
en la Cámara de Diputados, hay algo de eso conversamos con la diputada Fernández, y que se va a ver el próximo martes. Está el tema del cuarto retiro, por una parte, se renovó el estado de excepción solamente por 15 días, una cosa así como por gotera, ¿ah? Y está las campañas presidenciales, está todo lo que viene ya a continuación, y está también cómo está el mundo con las elecciones nicaragüenses, con los 100 días de Pedro Castillo. Les cuento nada más que Pedro Castillo, en sus 100 días, ha cambiado 10 ministros. Mm. Así que, bueno, ahí hay mucho por conversar. No sé, empezamos por la dama como corresponde. Bernarda, ¿cómo se ha visto la semana política? ¿Cómo se ve lo que viene a continuación? ¿Cómo lo ves tú? Mira, tuvimos una semana bien movida, yo creo, inicio de semana que fue bien interesante. Mira, primero porque yo creo que lo que vivimos con la acusación constitucional tiene que ver como con momentos, diría yo. Una oposición unida, ¿no? Ante un propósito. Y eso es interesante como bajo propósitos que hacen sentido logran unirse, ¿no? Y eso me parece relevante a mí en el marco, digamos, de que más allá de todo lo que se demoró la acusación, porque lo que hizo Naranjo sin duda es bien heroico, pero aquí hay que decir por una no disposición de la mesa de la Cámara, que está en manos del oficialismo, de haber ordenado la votación. Hubo propuestas de votarla al otro día, hubo propuestas también de hacerlo telemático. Bueno, llega Giorgio Jackson, finalmente llega el diputado Sabal y se vota favorablemente. Yo creo que ese es un punto de inflexión súper relevante para lo que significa ese evento, ¿no? Ese evento va a la Cámara de Senadores para el próximo martes, entiendo que está la votación, y allí vamos a ver cuáles son los argumentos, cuáles son de alguna manera, no están los votos, supuestamente para que se haga nada, pero a mi juicio, desde el punto de vista político, porque lo que hace la Cámara no es un juicio legal, para eso están los tribunales, este es un juicio político. Uno podría discutir acerca de los momentos, bueno, los momentos son lo que son en la vida política, ¿no? Estamos cruzados por una elección presidencial, hay 4 meses de un gobierno que tiene que terminar, es lo que es, ¿no? Yo en eso soy más rigurosa y no estoy pensando ni calculando nada. La derecha dijo que esta era una acusación electoralista, yo no lo veo así. ¿No? No fue así. Tal vez el único que ganó en esto desde el punto de vista electoral fue el diputado Naranjo, que va a la reelección, que tuvo 16 horas de pantalla, ¿no? Y que efectivamente la probabilidad de reelegirse la tiene a la vuelta de la esquina, ¿no? Y yo también creo que acá se equivocó la derecha con esa estrategia de no someterse a la posibilidad de verlo en 2 tiempos, porque tuvimos, ¿no?, a un diputado de la República dándole, ¿no?, le dieron argumento y escenario a la oposición por 16 horas, en donde no hubo ni una posibilidad de réplica durante esas 16 horas. Si eso no se llama estrategia política, ¿no?, nefasta, no sé qué es, ¿no? Así como mi pregunta es dónde están los estrategas de la derecha para no mirar eso. Y de alguna manera lo voy a ligar esto con la elección presidencial, Guillermo, porque aquí nos pasa otra cosa desde la estrategia que yo creo que sale de la derecha, de inflar a un CAS y generar la unidad del enemigo común, ¿no? Si hay algo que produce CAS es el alto rechazo que tiene. Más allá de fijarse en cuánto marca, yo le diría a los auditores que se fijaran cuál es el nivel de rechazo que tiene, que es el 85%. Eso hace que genere una posibilidad de unidad en la oposición y más allá de la oposición, diría yo. Porque si algo tiene este país es que ha sabido caminar en procesos democráticos, ¿no? Querrá profundizarlo en el marco de su proceso constituyente, eso es algo que estamos discutiendo y que tiene que ver con procesos y madureces de los pueblos, de los países, de las sociedades, ¿no? Y otra cosa es retroceder a una mirada y una derecha pinochetista, ¿no? Yo creo que ahí hay 2 niveles de acción bien distintos. Y en ese contexto creo que, solo para terminar con esto, creo que Kast es un candidato que está inflado, que no responde a una realidad, ¿no? Creo que además aquí hay juegos que se están haciendo en términos, digamos, de acción, ¿no? Y claramente esto favorece al otro candidato, digamos, de la derecha, sin duda. Y yo creo que en el marco, digamos, bueno, Boris salió de su cuarentena o de su
de su espacio de superación de estado de COVID y por lo tanto entonces estos últimos días que vamos a tener van a ser intensos, yo diría, de todas las candidaturas. Y si alguien aquí perdió desde las candidaturas presidenciales, es la candidatura de Yasna Proboste, en el marco de la no aprobación de un cuarto retiro por parte fundamentalmente de sus, ¿no?, correligionarios, militantes demócratas cristianos que se alían junto a la votación de la derecha, sin entrar a discutir si es pertinente o no impertinente, si la inflación, cuánto avanza, sin análisis de esos elementos del impacto que tiene. Aquí lo cierto es que hubo, ¿no?, parlamentarios demócratas cristianos que finalmente yo creo que catapultan la probabilidad, digamos, de elección o de pasar a segunda vuelta, que es lo que ella intentaba trabajar durante este proceso de campaña. Me quedo hasta acá. Ya, perfecto, Bernarda. Solamente que vamos a aportar Ya. antes de dar la palabra a Mario, es que el Senado, respecto a la acusación constitucional, la va a votar el próximo martes, y que son dos capítulos que van a votar separadamente. Uno primero, que se refiere a la acusación, por supuesto, es que el primer capítulo de acusación es por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes. Ese es el primer acápite de la acusación. Y el segundo, que se va a votar aparte, es el haber comprometido gravemente el honor de la nación, por el caso vinculado a la minera Dominga, en ambas situaciones. Para que lo tengamos claro, son dos votaciones distintas que se va a dar el día martes, y el Senado va a escuchar, tiene toda una jornada para ello. Mario, tu apreciación sobre el escenario político. Mira, justamente lo que iba diciendo Bernarda, el, el análisis político que se hizo en la derecha, que se hizo en La Moneda, adoleció justamente de ese excesivo apego solamente al término jurídico. Dejaron de lado los cálculos políticos propiamente tal, dejaron de lado justamente el impacto que podía tener este anunciado y recontra anunciado discurso larguísimo del diputado Naranjo. Ya los miércoles de la semana pasada, fue la semana pasada, ya lo estaba anticipando que ya lo iba a hacer. Le dieron el pase, como dice Bernarda, fue en 16 horas prácticamente de discurso gratis, de horario gratis que le dieron de propaganda, de plantear argumentos, y eso la derecha ni el gobierno lo supieron ver o no lo quisieron ver. De hecho, en parte también la renuncia a ver la cuestión previa y pasar directamente ya al fondo de la acusación, va en parte por eso también, pensando que quizás con eso, con los argumentos jurídicos, basta. Cabe recordar que el abogado, la propuesta que hizo el abogado del presidente Piñera en la Cámara de Diputados fue bastante sólida. O sea, si hablamos, si nos vemos o nos remitimos solamente al estricto elemento jurídico, fue una posición bastante sólida, bastante bien argumentada. Pero claramente esto no era un tema jurídico, esto era un tema político. Y eso es justamente lo que adoleció toda la propuesta, toda la estrategia de La Moneda y toda la estrategia de la derecha en general, del oficialismo, que los partidos no hicieron una estrategia por sí mismos, dejaron que Palacio estableciera en el fondo lo que fue la presentación y claramente resultó lo que resultó. No fue un buen resultado en ese sentido, pero podríamos matizarlo por lo menos en cuanto a las expectativas de Palacio, lo que sucedió el día siguiente, el día martes, ya con la votación a primera hora, pero lo que se asumió en parte de la oposición también de que iba a ser una gran jornada de darle bastante duro al gobierno, de propinarle varias derrotas con el tema del cuarto retiro, con el tema de la extensión del estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur, no le resultó por eso otra parte. O sea, el gobierno al menos anotó pequeños triunfos en ese aspecto que morigeraron en parte lo que fue el impacto de lo que fue comunicacionalmente y políticamente el tema de la acusación contra el presidente Piñera. En lo que se refiere al cuarto retiro, como decía Bernarda, claramente hay una posición de la democracia cristiana que está fracturada. Los mismos parlamentarios del interior, la misma Carolina Goich ha reconocido que no ver justamente esa distancia que hay al interior del falangismo es estar ciego. La posición de Yasna Proboste se ha izquierdizado bastante más en relación a un núcleo bastante duro y bastante, no sabría decir si representativo, pero sí por lo menos histórico del partido, que tiende a ir un poco más al centro, y eso es justamente lo que ha impactado a lo que se refiere al tema del cuarto retiro. Y lo que se refiere ya al estado de excepción constitucional, ahí ha habido quizás más que hablar de alguna derrota de la oposición, ha habido mucha negociación que se ve desde la semana pasada hasta ahora, en cuanto a que tanto La Moneda como grupo de oposición están tratando de
de poder aunar criterios para poder proyectar lo que es lo que podríamos llamar una especie de mesa de diálogo, que es lo que se propuso la presidenta del Senado poder encabezar posteriormente a estos 15 días para poder acercar posiciones con las comunidades de la macrozona sur, no solamente con las comunidades mapuches, sino que también con los grupos empresariales, con los diversos organismos que conviven en la zona. Ahí había un tira y afloja, por decirlo de alguna forma, y eso se ve supeditado también en que la oposición espera pedirle igualmente cuentas al gobierno de qué es lo que va a hacer en estos 15 días que se le dieron adicionales de estado de excepción constitucional para efectivamente poder hacer un juicio final. O sea, en el fondo numerosos senadores de la oposición le dieron esta carta blanca, no es una carta blanca, pero le consiguieron esta extensión, pero pidiéndole cuentas a la vuelta para efectivamente. Ahí, si el gobierno obviamente comete los errores que ha estado cometiendo, le van a afectar literalmente, como se diría un buen chileno, la yugular, y no se le van a perdonar. Pero si por último tiende puentes, empieza esta situación de diálogo, como lo que propone la presidenta del Senado, podría visorarse quizás un camino inicial de entendimiento para poder tratar de bajar las tensiones en la zona. Sí, no, definitivamente yo creo que el tema de Macrozona Sur, si bien es cierto, es un tema que nos preocupa mucho a nosotros, está focalizado la voluntad política para poder avanzar sobre temas de diálogo ahí principalmente, o sea, el diálogo para buscar soluciones, ¿no? El diálogo por sí mismo no soluciona los problemas, el diálogo Claro. permite buscar soluciones, que es distinto. Entonces, yo creo que ahí va a ser muy interesante. No olvidemos también que el próximo lunes está el debate presidencial de Anatel, qué sé yo, un debate que según entiendo como no se va a permitir el uso de audífonos. Según han dicho ahí en la... Mira, es justamente en ese aspecto, si me, si me permite, Guillermo, justamente se salió de una propuesta que ya había hecho semanas atrás el comando de Gabriel Boric a la Anatel, de poder hacer esta mesa para impedir los fake news en el debate. Eso la Anatel, por un tema de tiempo, por un tema de que no tenía precedentes, lo rechazaron, no lo habían implementar. Entonces el comando de Boric se trató de poner en línea, en contacto con las otras candidaturas para poder coordinar justamente poder tener este compromiso de no falsear datos, de no dar información incorrecta, de impedir estos fake news, a lo cual la candidatura de José Antonio Kast pidió justamente agregar la prohibición de todo tipo de apoyos y elementos electrónicos. En lo que por lo menos yo me quedé ayer justamente fue que Kast decía que Boric no le respondió, que no le aceptó esa parte de no tener las muelas, de no tener celulares, de no tener estos lentes especiales, que justamente muchas de las cosas a las cuales le ha dado duro a Boric desde la candidatura de Kast y de otra candidatura, y también en el mundo de las redes sociales. Entonces ahí está un poco en el aire qué va a pasar con ese detalle. Yo creo que finalmente lo van a tener que aceptar porque es un punto, tomando en cuenta lo que implica este último debate televisivo, tienen que estar con la posición lo más lindo posible para poder concentrar todo en el debate de ideas, que es lo principal. Y que va a ser a las 8 de la noche y no a las 10:30 horas como las otras veces, para que la gente pueda realmente sentarse y verlo completo y poder formarse una opinión respecto a lo que digan los candidatos. Ojalá que sea como una publicidad nomás, porque la verdad es que... Claro. Ahora, tú te das cuenta, ustedes se dan cuenta que claramente el foco de la discusión es en cualquier trivialidad, diría yo, y menos en elementos profundos. Porque uno podría decir, bueno, ¿saben qué? ¿Cuál es el problema? Que los candidatos puedan tener una muela, acceder, porque tiene que ver con, primero, porque no están llamados a saberlo todo, ¿no? Eso para ser presidentes de la República, para tener carteras específicas para datos, qué sé yo. No obstante, aquí tiene que ver más bien como con el uso de la información falsa, y lo peligroso en esto es que haya candidatos presidenciales que tengan la tupé de usar información falsa. Eso a mí me parece que tiene que ver con lo ético y con la altura de un cargo, ¿no? Yo le pondría lo subrayaría de esa manera, digamos. Yo quiero ir nuevamente, chiquillos, a lo que es la extensión del estado de excepción en la Araucanía. Porque los primeros 15 días en la cual estuvo en esta situación Araucanía, tenemos un muerto. Y tenemos un comunero muerto en el cual tenemos todo un montón de dudas respecto de cómo sucedió. No hay ninguna claridad oficial. El gobierno... ni siquiera el gobierno lo que hace es que se casa con una definición, diría yo, casi de enfrentamiento, ¿no?
¿no? Que es lo que hace el ministro Delgado, y que después de anunciar 2 muertos tiene que volver a anunciar que es uno, que el otro está herido, qué sé yo. Y hay claramente, además, tanto es el impacto de la no precisión acá, es que la fiscalía decide no, ¿cuál es el concepto? Perseverar, No no perseverar. perseverar, Exacto. ¿no? Y además, y los deja libre a quienes supuestamente habían acompañado con quienes estaban la persona que había fallecido, ¿no? Entonces, todo es muy raro. Yo creo que acá necesitamos, justamente, en el marco de lo que tú decías, Mario y Guillermo, necesitamos diálogo, pero necesitamos diálogo bajo información veraz, ¿no? Y no poniéndole mucho más benzina al fuego, digamos, ¿no? Cuando somos incapaces de reconocer situaciones que parece que hartas más personas vieron, y no tengo solo una información oficial, no me quedo solo con ese dato, entonces a mí me parece que es peligroso haber dado oportunidad de 15 días más, porque yo espero que no haya otro muerto. Lo que tenemos es una Araucanía militarizada completamente. Y bueno, y aquí aparece la suspicacia, ¿no? Justo cuando se aparece, estaba la persona fallecida, se extiende el tema de excepción, hay un video que empieza a correr, ¿no? De sujetos armados, casi como a la guerrilla, a la FARC, diría yo, ¿no? Todo eso a mí me genera, yo no voy a decir que no exista, pero a mí no me parece casual, Sí. ¿no? ¿Sabes, Narda? Instala suspicacia, duda, y yo creo que en esto el gobierno, bien Guillermo, con esto me quedo, no lo ha hecho bien en esto tampoco, porque lo que genera es mucho más desconfianza, Bueno, ¿no? o sea, de hecho, yo te quiero quizá complementar lo que tú estás señalando, que uno de los problemas, por ejemplo, yo me dedico al análisis, es que la información oficial llega varias horas, bueno, varias, estábamos buscando 4 o 5 horas después de producido el hecho. ¿Ya? Entonces, mientras tanto, tú que estás siguiendo este tipo de cosas, lo estás viendo por el celular, por las redes sociales, ¿ah? Y información que no es verificada, como información que no está validada, no hay ninguna información oficial. Recién como a las 11 de la noche, ni siquiera aparece el gobierno, aparece, digamos, el jefe de la defensa dando, pues, dando una Y que es explicación. contradictorio incluso. Claro, El jefe de la defensa dice algo y el gobierno dice una cosa distinta. claro, entonces, entonces eso genera el espacio para lo que tú llamas la suspicacia, la sospecha, digamos, y la falta digamos, de credibilidad que, que genera este tipo de hechos. Yo creo que el tema de estado de excepción requiere que vaya necesariamente acompañado de otras acciones concretas, como la que estaba haciendo Mario, y que efectivamente Jiménez Rincón, en su calidad de presidente del Senado, pueda cooperar a que eso suceda, pero requiere que haya un alineamiento de instituciones del Estado para poder instalar el diálogo allá. O sea, es importante, habrán grupos armados con armamento de guerra, etcétera, pero podrá ser identificado. ¿No? O sea, no confundamos la causa mapuche en sí general, desde el punto de vista de la demanda del pueblo originario, con lo que son estas acciones violentistas que además terminan siendo, yo diría, interpretadas cegadamente porque no hay una información única que pueda ser validada. No sé, Mario, ¿cómo lo ves tú? El gobierno ha cometido muchos errores en el manejo de la situación. Ha justamente se le puede acusar mucho de la falta de acción directa, de la demora en proceder, de, por una parte, no entrar en diálogo, no entrar en políticas realmente propositivas y realmente efectivas para las comunidades mapuche en el sur, no reconocer esa realidad que implica la pugna que existe tanto entre los grupos mapuches o parte de los grupos mapuches con empresas del tipo forestal que están en la zona que son bastante invasivas. O sea, el gobierno se demoró bastante. O sea, a las 7 de la tarde, cuando ya estaba literalmente, por decirlo de una forma, on fire, el tema del enfrentamiento o del tiroteo que sucedió en el sur con el fallecido, aparece el presidente de la República anunciando nuevo comandante en jefe del ejército, cuando ya todos esperábamos poder tener detalles de la situación y el presidente no aceptó preguntas y se fue. Y tuvimos que esperar hasta las 9:30, un cuarto para las 10 de la noche acá para que saliera el ministro del Interior a dar declaraciones, y justamente nos dice que se habían demorado en dar declaraciones para no tener que dar información errada. Y justamente lo primero que sucede es que entregaron información claramente errada con 2 muertos cuando en realidad era uno, ¿no? Y por otra parte, el Poder Judicial tampoco ha sido demasiado claro en muchas de las acciones que ha tomado. En este momento, por ejemplo, falta información, falta, por ejemplo, imágenes de lo que sucede,
pero el Poder Judicial ya tiene en sus manos los videos de Carabineros, el video de la Armada, de lo que sucedió en ese momento, pero no hemos tenido en todo este tiempo ninguna idea, ningún antecedente claro, conciso, por el subsecretario Gali. No dejar a una autoridad que de una u otra forma termina siendo imposible y termina siendo quemado, dando información que quizás para algunos no es cierta, o puede realmente terminar siendo incierta. No se sabe justamente por este silencio en la parte de lo que es el desarrollo judicial, silencio de temas judiciales que ha afectado a una serie de casos hacia atrás. ¿No? No solamente nos podemos centrar en esto, sino que lo que ha sucedido con los fallecimientos de Carabineros, con los ataques que ha sucedido a muchas personas. Se sabe que están teniendo muchas reuniones individuales, pero falta llegar a esa mesa justamente por lo mismo, porque hay mucha desconfianza por ambas partes, y también los grupos más exaltados de ambas partes tampoco ayudan mucho a bajar las tensiones, porque sale mucha fake news por ambas partes, y justamente es lo que necesitamos limpiar en estos momentos. Tenemos que tener claridad. El tema de la militarización de la Araucanía tampoco es algo que guste mucho al interior de las Fuerzas Armadas, es algo que está bastante en entredicho, pues justamente por lo mismo, porque ellos quedan en el ojo del huracán tratando de llevar a cabo una misión para la cual tampoco sienten que existe un respaldo efectivo para las situaciones que existan, no, y quedan justamente en el aire. Y por el otro lado, obviamente también. Ahora, por ejemplo, hoy día de la mañana el subsecretario Gali sale haciendo declaraciones diciendo que existe una evidente coordinación entre los grupos violentistas en Chile con Argentina, justamente del tema mapuche, o el tema de narcotráfico, como lo cataloga el gobierno, pero tampoco se dan muchas más luces al respecto, más allá de lo que sucede de Facundo Jones Guala, el comunero argentino que está en estos momentos detenido en Osorno, pero se tiran muchas ideas, pero al final nunca hay muchas concreciones, algo que ha hecho el gobierno, o sea, dicho sea de paso, permanentemente en los últimos 2 años. Basta ver lo que sucedió con el tema del estallido social, cuando dio acusaciones y nunca dio argumentaciones, nunca dio información certera al respecto. O sea, es algo que tenemos que superar y justamente que tenemos que tratar de salir adelante. No, definitivamente, yo creo que ahí hay un tema, decir, efectivamente, también hay pueblo originario en Argentina y grupos mapuche que puedan conversar, puedan eventualmente tener conexión y algún tipo de coordinación, pero eso requiere evidencia, y yo creo que son cosas distintas, son fenómenos distintos, pero que mientras no hay una evidencia más cierta, pero ahí se requiere una acción gubernamental. Me da la impresión, quizás ya vamos a ir cerrando, ¿ya?, de que el gobierno con la acusación constitucional, con lo que ha pasado con la macrozona, queda más aislado. O sea, es decir, de alguna forma, está un tanto autista, o si ustedes gustan decirlo de esa manera, se queda dentro de una burbuja donde el resto, le resfala por el lado, pero insiste en decir una sola cosa. Y yo creo que eso va a ser muy relevante, y eso sí va a tener un impacto probablemente en la gente que no tiene decidido por quién votar, para este 21 de noviembre, porque finalmente hay una sensación de falta de conducción. No sé cómo lo ves tú, Bernarda. ¿Tú dices respecto a las candidaturas? Sí, o sea, respecto a la candidatura, respecto al gobierno como está ahora, respecto a lo que está pasando. O sea, la acusación constitucional, yo diría, concuerdo contigo, no tiene mucho efecto en las candidaturas. Eventualmente un efecto, digamos, definitivo, en algunos, como tú decías, en la Proboste, eventualmente, pero como que el gobierno entre que se autoaísla, entre que está aislado por el resto, Sí. entre que no tiene la capacidad de conducción para poder manejar. Es decir, como es impresentable que un gobierno no tenga información fidedigna respecto a un hecho, teniendo toda la estructura del Estado para que le informe. O sea, no solamente la policía o los militares, sino que tienen una estructura civil que está respecto a eso. Pero yo creo que eso es un tema, ¿no? Sí, yo creo que este es un gobierno que hace mucho rato dejó de gobernar. Yo creo que desde el 18 de octubre a la fecha es un punto de inflexión importante, ¿no? Donde tampoco tuvo un claro diagnóstico, y hasta la fecha yo voy a subrayar, no lo tiene claro qué fue lo que pasó el 18 de octubre. O sea, recuerden que aquí se nos dijo que teníamos cubanos insertados, venezolanos, estaban dentro, digamos, de los posibles gente que había venido a agitar. Aquí se quemaron 18 estaciones del metro y todavía no sabemos quién las quemó. Es así de impreciso la inteligencia, ¿no? Y la información que no tenemos como ciudadanas y ciudadanos. Yo creo que el gobierno renunció a esto, renunció a la posibilidad de la gobernanza. Lo que está haciendo es administrando, y tiene por otro lado un presidente que lo que intenta es intentar que si su objetivo era pasar a la historia,
Bueno, pasó a la historia como el peor presidente de Chile, ¿no? Que hemos tenido hasta la fecha. Y yo creo que, y además, un presidente que, un especulador, diría yo, ¿no? Con los negocios y que riñó el concepto de la presidencia, que era como un concepto de los republicanos y que de alguna manera un respeto ciudadano a esa figura. Hoy día tiene un respeto, no sé, diría yo, bastante menor al que tenía hace harto tiempo atrás. Y yo creo que en ese contexto es como una veleta. El gobierno hoy día está intentando terminar los 4 meses que le quedan, ¿no? Lo que tiene impacto en las candidaturas es la votación respecto de el 10% siguiente porque eso tiene que ver con la vida de la gente, con la cotidianidad de la gente. El tiempo se nos ha pasado volando. Acá estamos ya llegando al final de nuestro programa. Le agradecemos vuestra compañía y le agradecemos que usted converse en su casa sobre los temas que acá hemos abordado. Estuvimos con la diputada Maya Fernández, estuvimos haciendo la visión política de la semana y viendo lo que viene también. Así que aproveche de conversar y no se olvide, todavía seguimos en pandemia y el 21 de noviembre hay que ir a votar. Vote por quien quiera, pero lo importante es que participemos. Así que nos vemos la próxima semana, que estén muy bien y cuídense mucho. Chao Mario, chao Comendardo. Chao, que esté muy bien. Chao Mario, chao Guillermo.